Dios responde a lo que dices. Cuida tus palabras. Florence Scovel Shinn. Las palabras crean o destruyen. No hay punto intermedio. Cada vez que hablas, estás moldeando tu realidad. Estás firmando contratos invisibles con el universo. Lo que dices sobre ti, sobre tu vida y sobre el mundo, no es solo una descripción, es una orden. Y la vida, obediente y sin filtros, la ejecuta. La pregunta entonces no es trivial. ¿Estás hablando a tu favor o en tu contra? Nos enseñaron a hablar sin pensar, a describir lo que vemos, no a declarar lo que queremos, a repetir frases heredadas, no a forjar nuevas realidades. Nadie nos dijo que cada palabra que pronunciamos es una semilla. Nadie nos enseñó que el verbo es el principio de todo. Florence Scovel Shinn comprendió esto hace más de un siglo. Ella entendió que las palabras no son meros sonidos, sino decretos. Que lo que afirmas con certeza lo atraes, y lo que repites sin darte cuenta lo programas hasta que se convierte en tu realidad. Su mensaje no es una colección de frases bonitas, sino un llamado urgente a despertar. Este audiolibro no es una repetición literal de sus enseñanzas, sino una profundización en su mensaje, porque no basta con entender el poder de la palabra, hay que aprender a usarlo con intención. Aquí no encontrarás afirmaciones vacías, ni frases para repetir sin sentir. Aquí hay una verdad dura, cruda y poderosa. Tu vida hoy es el resultado directo de lo que has dicho hasta ahora. Capítulo 1. El verbo como principio. La palabra que crea o destruye. Dios responde a lo que dices. No a lo que deseas en silencio. No a lo que imaginas tímidamente, sino a lo que pronuncias con tu boca. Cada palabra es un decreto. Y cada vez que hablas, estás lanzando un hechizo. El universo no discute contigo. No te pregunta si lo dijiste en serio o si estabas de mal humor. Solo cumple. No importa si crees en esto o no. No importa si lo entiendes o lo ignoras. Como toda ley, simplemente actúa. Y la ley del verbo es implacable. Hablar no es un acto inocente. Nunca lo ha sido. Si hoy tu vida no se parece a la que deseas, pregúntate, ¿qué has estado diciendo durante todos estos años? ¿Cuántos no puedo has pronunciado? ¿Cuántos nunca voy a lograrlo has sembrado en tu camino? La verdad incómoda es esta. Nos volvimos prisioneros de nuestra propia voz. Nos educaron para hablar desde la escasez, desde el miedo, desde el dolor. Nos enseñaron a repetir lo que vemos, no lo que queremos ver. Y así, sin saberlo, reforzamos la misma realidad que queremos cambiar. Pero este mensaje no está aquí para entretenerte, no es una lectura ligera para pasar el rato. Está aquí para confrontarte, para decirte, sin anestesia, que si no te gusta lo que estás viviendo, lo primero que debes cambiar es lo que estás diciendo, porque no hay transformación externa sin una revolución verbal interna. No hay espacio para excusas, no hay lugar para el victimismo. El verbo es el principio de todo, y si sigues usándolo sin conciencia, sigues cavando tu propia tumba. Pero si aprendes a usarlo con poder, con intención, con fe, entonces puedes construir cualquier vida que imagines. Imagina que cada palabra que has dicho en tu vida es un ladrillo. Uno por uno los colocaste sin darte cuenta, y con ellos construiste el mundo en el que habitas hoy. Cada no puedo fue un muro que te encerró. Cada nunca tendré lo que deseo fue una puerta que clausuraste con tus propias manos. No hay azar en esto, solo decretos, y todos, sin excepción, se han cumplido. Nos hicieron creer que hablar es solo comunicación, que las palabras se las lleva el viento, pero el viento no las borra, solo las transporta. Lo que hoy dices en un susurro, mañana será un grito en la boca de alguien más. Las palabras son materia prima, son códigos, son hechizos, y tú, sin saberlo, has sido el mago de tu propio destino. Conocí a alguien que solía decir, siempre me enfermo en invierno, y cada invierno, sin falta, terminaba en cama. No importaba cuánto se cuidara, cuántas vitaminas tomara o cuánto se abrigara, su cuerpo obedecía, como un soldado que cumple órdenes sin cuestionar. Un día le pregunté, ¿te das cuenta de que siempre repites eso? Me respondió riendo, es solo una forma de hablar, no significa nada, pero significaba todo, porque su mente no entendía de bromas. Su cuerpo no distinguía entre sarcasmo y convicción, solo escuchaban y cumplían. La mente es una máquina de cumplimiento. Escucha, registra, ejecuta. ¿Por qué crees que las religiones insisten tanto en la palabra, hágase la luz, y la luz fue hecha? Este es mi Hijo amado, y fue reconocido. El universo se creó con un verbo. ¿Y tú qué has estado creando con el tuyo? Hay palabras que son semillas, echan raíces, crecen, florecen, para bien o para mal. Si llevas años diciendo,
todos los hombres son iguales, o siempre me traicionan. ¿De verdad esperas conocer a alguien distinto? Si te repites todos los días que nunca hay suficiente dinero, ¿crees que el universo hará una excepción contigo? Haz un experimento. Durante una semana solo escucha lo que dices. No te corrijas, solo observa. Anota cada frase negativa sobre ti, sobre tu vida, sobre tu futuro. Y al final de la semana pregúntate con valentía, ¿he sido mi peor enemigo? Tienes que reprogramar el guión, cambiar lo que dices para transformar lo que vives. Capítulo 2. Reprogramar el guión, cambiar lo que decimos para transformar lo que vivimos. Si después de observarte descubres que te has convertido en tu propio enemigo, que tus palabras son la raíz de tus bloqueos, de tus miedos, de tus resultados, entonces es hora de hacer algo radical, cambiar el guión. Sí, de golpe. Deja de decir, no puedo, y empieza a declarar, puedo encontrar una manera. Suelta el no hay dinero, y di con convicción, el dinero llega a mí en el momento perfecto. Cambia el todos me fallan por atraigo relaciones sanas, honestas y duraderas. Sé que parece absurdo. Sé que al principio sentirás que estás mintiendo, que estás repitiendo frases de autoayuda vacía. Pero detente un segundo y pregúntate, ¿lo otro, lo que venías repitiendo hasta ahora, te ha funcionado? Cuando entendí esto por primera vez, me costó aceptarlo. Era más cómodo culpar a la vida, al gobierno, a la economía, a mis traumas, a Dios. Era más fácil pensar que el mundo me estaba haciendo algo, en lugar de aceptar que yo lo estaba creando con cada palabra. Pero la verdad es esta. Cada frase que pronuncias es una orden que el universo obedece. Cada palabra es una semilla. Cada expresión, una construcción. Las palabras son cuchillos, sí, pero tú decides si las usas para sanar o para herirte. Hay personas que han sido rescatadas por una sola frase, un sí puedes, pronunciado en el momento justo, ha encendido fuegos en almas al borde del colapso. Un yo creo en ti ha cambiado el rumbo de vidas enteras. Así como una palabra puede destruir, también puede reconstruir. Y también están las palabras venenosas, las maldiciones cotidianas, el chisme, la crítica, el juicio lanzado con ligereza, la opinión disfrazada de verdad, la frase arrojada como piedra, sin pensar en a quién golpeará ni cuánto dolerá. He visto gente perder su vida interior por una palabra dicha a sus espaldas. No murieron físicamente, pero su luz se apagó. Alguien dijo en voz baja, ella es falsa. Otro lo repitió en una cena. Un tercero lo llevó a otro grupo. Y así, palabra tras palabra, construyeron un sello invisible. Ya no importaba quién era realmente, sino lo que se decía de ella. No podía defenderse de enemigos sin rostro, de frases que mutaban de boca en boca como un virus emocional. Y lo que más la destruyó no fue la mentira, sino la soledad. ¿Cuántas veces has hablado de alguien sin que estuviera presente? ¿Cuántas veces has manchado un nombre solo porque tenías una opinión? ¿Y cuántas veces has sido tú quien recibió esa misma daga disfrazada de charla inocente? Nos han hecho creer que las palabras se las lleva el viento. Mentira. El viento no las elimina, solo las transporta. Lo que hoy lanzas como un susurro, mañana será un grito en la boca de otro. Lo que hoy sueltas sin pensar, mañana será la carga emocional que alguien más lleve a cuestas. Decimos, no es chisme si es verdad, solo digo lo que pienso. No es crítica, es opinión, pero no importa cómo lo maquilles. Cada palabra tiene peso, cada intención tiene eco, y todo lo que lances al mundo regresa a ti. He conocido personas que han pasado toda su vida intentando liberarse de las frases que alguien más les lanzó en un momento de furia o ignorancia. Eres un inútil, siempre arruinas todo, ojalá nunca hubieras nacido. Palabras que se clavan más profundo que cualquier herida física. Y lo peor, quien las dijo ni siquiera las recuerda, pero quien las recibió las carga hasta el último rincón de su alma. El que lanza la piedra puede olvidarlo, el que la recibe no. Por eso es tan importante hablar con responsabilidad. Por eso hay que callar cuando no hay nada bueno que decir. Por eso hay que resistirse a la dulce tentación del chisme, porque tarde o temprano todo lo que lanzas regresa a ti. Y cuando lo haga, ¿estarás del lado correcto de la historia? El verbo se hace carne. Lo que dices toma forma. Todo lo que sale de tu boca se convierte en algo. No importa si lo dijiste en broma. No importa si estabas molesto. No importa si no lo pensaste. La palabra no pide permiso para hacerse real. Hablar es construir. Moldeas tu destino con cada frase. Lo que tienes hoy es el eco de lo que afirmaste ayer. Un amigo mío decía todos los días, todo me sale mal. Y todo, sin excepción, le salía mal.
Se quejaba de su suerte, de su jefe, de su salud, de su pareja, pero nunca cuestionaba lo que decía. Otra mujer repetía, nunca tengo dinero, y la escasez la seguía como una sombra. Otra decía, siempre me enfermo en invierno, y cuando llegaba el frío, llegaba también la fiebre, la tos, el dolor, ninguno veía la conexión. Ninguno entendía que no era mala suerte, era programación verbal. Era un decreto repetido tanto que se convirtió en profecía. ¿Por qué es más fácil creer en el azar que aceptar que somos responsables? ¿Por qué preferimos pensar que la vida simplemente pasa, que no tenemos control? Tal vez porque la verdad asusta. Lo que dices se convierte en lo que eres. Capítulo 3. Reescribe la historia. De la queja inconsciente al lenguaje de creación. Un día decidí hacer un experimento. Me propuse cambiar la manera en que hablaba de mí mismo. Dejé de decir, estoy cansado, y comencé a declarar, tengo energía para lo importante. Dejé de repetir, me cuesta, y empecé a afirmar, aprendo rápido. Dejé de hablar de lo que me faltaba y empecé a hablar de lo que estaba por llegar. Al principio me sentía un impostor, como si me estuviera engañando, como si repitiera frases sin alma, pero con el tiempo algo cambió. No fue magia, no fue un milagro, fue una reprogramación. Mi mente dejó de enfocarse en la escasez, comenzó a notar oportunidades, dejé de reforzar la fatiga y empecé a sentir más energía. Lo que decía empezó a reflejarse en mi vida, de formas sutiles pero innegables. Así funciona, el verbo se hace carne, porque tú le das vida. Cada palabra es un código, una orden, una semilla, y la gran pregunta es, ¿qué has estado sembrando? ¿Cuántas veces has dicho, soy un desastre, sin saber que estabas decretando caos en tu vida? ¿Cuántas veces has afirmado, nadie me quiere, sin notar que estabas cerrando la puerta al amor? ¿Cuántas veces has repetido, todo está difícil, y sin darte cuenta, estabas atrayendo más obstáculos? Algunos dirán que esto es exagerado, que son solo palabras, que no tienen tanto poder. Pero entonces pregunto, ¿alguna vez una frase te rompió por dentro? ¿Alguna vez alguien dijo algo que se quedó en tu piel como una cicatriz invisible? Si una palabra puede destruir a alguien, ¿por qué no podría también construirlo? He visto personas cambiar su destino solo porque cambiaron la manera en que hablaban. Personas que antes se llamaban fracasadas, comenzar a llamarse valientes. Personas que antes decían nunca encuentro oportunidades, empezar a declarar las oportunidades me encuentran. Y todo empezó con un cambio en su discurso, porque cuando cambias tus palabras, cambias tu enfoque. Cuando cambias tu enfoque, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tu realidad. Las palabras son llaves o son candados. Frases como no puedo, no sirvo, siempre me pasa lo mismo. Son como cerrar la puerta antes de intentar abrirla. De todas las maldiciones que podrías pronunciar, hay una que es la más común, la más disfrazada, la más letal. No puedo. 2 palabras, 2 sílabas, lo suficiente para apagar una chispa antes de que se convierta en fuego, para enterrar un sueño antes de que eche raíces, para rendirte antes de siquiera intentarlo. He visto a personas enteras apagarse por esa frase, gente con talento, con ideas, con pasión, pero atrapados en el hechizo que ellos mismos lanzaron sobre su vida. No puedo cambiar, decía una mujer mientras justificaba años de relaciones tóxicas. No puedo ahorrar, decía un amigo mientras cada mes repetía el mismo patrón de escasez. No puedo hacer nada bien, me confesó alguien una vez. Y lo dijo con tanta convicción que no era una opinión, era un decreto. Y lo más peligroso del no puedo es que el universo no te contradice, no discute contigo, solo te dice, concedido. Si dices que no tienes fuerza, la vida se encargará de mostrarte lo pesado que puede ser todo. Si dices no soy capaz, cada situación parecerá diseñada para confirmarlo. No es la vida la que te sabotea, eres tú. ¿Cuántas veces al día te dices que no puedes? A veces no lo dices de forma directa. A veces se disfraza de es muy difícil o no sé cómo o yo no soy bueno para eso, pero en el fondo es lo mismo. Es un no puedo con otro vestido. Es miedo maquillado, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a descubrir que tal vez sí podías, pero nunca lo intentaste. La mente es un terreno fértil. Lo que siembras, crece. Si siembras no puedo, no esperes recoger logros. Si ante cada reto dices no soy capaz, tu mente lo acepta como ley. Una vez conocí a alguien que quería escribir un libro. Tenía ideas brillantes, una voz potente, una historia que merecía ser contada, pero también tenía una frase que repetía como un mantra, no puedo terminar nada.
Lo decía como una broma, pero su mente no entendía el chiste. Pasaron los años y el libro nunca vio la luz. No porque no pudiera, sino porque se convenció de que no podía, hasta que un día decidió cambiar el guión. Empezó a decir, estoy avanzando, aunque al principio no lo creyera. Empezó a afirmar, soy constante, aunque su mente se resistiera. Y poco a poco su realidad cambió, porque cuando cambias tus palabras, cambias tus hábitos. Cuando cambias tus hábitos, cambias tu vida. Capítulo 4. Aprende un nuevo idioma, háblate diferente hasta que tu vida lo refleje. Cambiar el discurso interno es como aprender un nuevo idioma. Al principio te sientes torpe, incómodo, como si fingieras ser alguien que no eres. Te cuesta pronunciar las frases con certeza, se siente artificial, forzado. Pero dime algo, ¿no has fingido suficiente tiempo con el no puedo? ¿No te has contado ya demasiadas veces que no eres capaz, que no es para ti, que eso es para otros? Si llevas años hablándote con desprecio, con duda, con miedo, claro que al principio se sentirá raro empezar a hablarte con poder, con amor, con dirección, pero ese es el verdadero trabajo, desprogramar lo viejo, lo heredado, lo automático, para instalar algo nuevo. Y lo nuevo siempre incomoda al principio, siempre. La próxima vez que te descubras diciendo no puedo, detente. Haz una pausa. Pregúntate si realmente es cierto o si solo es una excusa que has usado tantas veces que ya se siente como verdad. Pregúntate qué pasaría si, en lugar de repetir tu vieja sentencia, te atrevieras a decir, no sé cómo, pero voy a intentarlo. ¿Qué pasaría si te dieras el permiso de explorar esa posibilidad que durante años has cerrado con tus propias palabras? ¿Cuántas puertas abrirías si cambiaras ese no soy bueno para eso por un simple estoy aprendiendo? La mente, como tierra fértil, obedece a lo que siembras. No evalúa si es justo, si es real, si te conviene. Solo escucha y actúa. Por eso, si cada vez que te enfrentas a algo nuevo repites, yo no sirvo para eso, tu cerebro convierte esa frase en un mandato, en una instrucción estructural. Sin darte cuenta, conviertes tus palabras en barro, en cemento, en paredes que tú mismo levantas a tu alrededor. Te limitas no porque el mundo te cierre las puertas, sino porque tú decides no tocarlas. Hace años conocí a alguien que soñaba con escribir un libro. Tenía ideas profundas, sensibilidad, talento, pero también tenía un hábito verbal que lo saboteaba constantemente. Siempre decía, no puedo terminar nada. Empiezo con fuerza, pero me apago a la mitad. Lo repetía como si fuera una broma, una autocrítica casual, pero su mente no entendía el sarcasmo. No distinguía entre un chiste y un decreto. Esa frase se convirtió en su realidad. Pasaron los años y su libro nunca vio la luz, no porque no pudiera terminarlo, sino porque él mismo se había programado para no lograrlo, hasta que un día se cansó. Decidió cambiar esa narrativa. Comenzó con frases pequeñas pero poderosas. Estoy avanzando, estoy escribiendo cada día. Soy constante, incluso si a veces dudo. Al principio le costó, no lo sentía auténtico, pero insistió, persistió, reprogramó, y esa constancia verbal se tradujo en acción. Terminó su libro, porque cuando cambias lo que dices, cambias lo que haces. Y cuando cambias lo que haces, todo cambia. No te digo que sea fácil. Cambiar tu manera de hablar requiere conciencia, requiere disciplina, requiere detener el piloto automático con el que has vivido. Pero dime algo, ¿acaso vivir con una voz interna que te sabotea ha sido fácil? ¿Acaso repetir todos los días que no puedes, que no sabes, que no vales, te ha llevado a donde quieres estar? ¿No crees que ya es momento de probar algo distinto? El cambio no empieza en el mundo externo, no empieza con suerte, ni con dinero, ni con que las cosas mejoren. El cambio empieza cuando tú decides cambiar lo que dices, porque tus palabras son la raíz, son el plano invisible de tu construcción visible. Nadie construye una casa sin planos, nadie planta un árbol sin semilla, nadie logra una vida nueva repitiendo el mismo discurso de siempre. No es tu talento lo que te limita, no es tu entorno, es tu verbo, tu lenguaje, tu programación inconsciente. Y aquí está la parte más poderosa, puedes reescribirte, puedes elegir nuevas palabras, puedes soltar las frases que te hicieron daño y adoptar otras que te sanen, que te impulsen, que te devuelvan el control. Puedes decir, estoy listo, aunque una parte de ti aún sienta miedo. Puedes decir, soy capaz, aunque la voz antigua susurre lo contrario. Porque si hay algo que transforma verdaderamente una vida es el momento en que alguien se cansa de ser su propio saboteador y decide convertirse en su mayor aliado. Y tú puedes hacerlo. Puedes empezar hoy. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas comenzar a hablarte diferente. Afirmar con convicción aunque al principio no lo sientas.
Sostener tus palabras con la certeza de que el cambio empieza en la boca, porque lo que hoy afirmes será lo que mañana verás frente a ti. La palabra es el inicio, el verbo, el origen. Tu voz es la herramienta más poderosa que tienes, y la estás usando todo el tiempo, para bien o para mal. Ahora sabes la verdad. Y cuando sabes, ya no puedes hacerte el ciego. Ya no puedes seguir repitiendo sin conciencia. Ya no puedes vivir dormido en tu propio lenguaje. Capítulo 5. El arte de no decir cosas incoherentes. Habla con intención o no hablar. Las palabras salen de nuestra boca con la misma facilidad con la que el agua cae de un vaso volcado, sin filtro, sin peso, sin conciencia. Hablamos para llenar el aire, para sentir que participamos, para responder aunque no sepamos qué decir. Se desperdician miles de palabras al día en conversaciones sin sentido, en comentarios vacíos, en frases heredadas, en quejas automáticas, y luego nos preguntamos por qué la vida no cambia, por qué nos sentimos estancados, por qué todo parece girar en círculos. Pero dime, ¿cómo esperas que la vida te tome en serio si ni siquiera tú sabes lo que estás diciendo? Hablar es un acto de creación. Cada palabra que sueltas es un ladrillo en la estructura de tu destino. Cada frase construye o destruye. No hay neutralidad. No hay palabras inofensivas. No existe eso de solo estoy diciendo. Porque si tus palabras refuerzan lo que no quieres vivir, estás alimentando el caos. Si lo único que haces con tu boca es quejarte, criticar, compararte, burlarte, opinar sin fundamento, entonces estás usando tu poder en tu contra. Conocí a alguien que hablaba sin parar. Se quejaba del tráfico, del clima, de su jefe, de su pareja, de su vida. Opinaba sobre todo. Daba consejos sin que se los pidieran. Se justificaba constantemente. Y lo hacía sin pensar, sin maldad, pero también sin dirección. Cada vez que hablaba era como lanzar piedras al agua, ruidos, salpicaduras y nada más. Pero esas piedras tenían peso, y cada una de ellas se convertía en una carga invisible. Su vida era un reflejo perfecto de su discurso: desorden, queja, agotamiento, desilusión, y no entendía por qué todo le salía mal, por qué se sentía tan perdido. La respuesta estaba en su verbo, en la forma inconsciente, dispersa y autodestructiva con la que se hablaba y hablaba del mundo. El poder de la palabra no es solo un tema espiritual, es lógica pura. Si cada cosa que dices refuerza lo que crees, y lo que crees moldea tus decisiones, entonces lo que dices termina construyendo tu realidad. Si pasas el día repitiendo esto está difícil, no hay manera, la gente es una porquería, ¿qué tipo de vida crees que estás diseñando? Y peor aún, no es solo lo que dices de ti, es lo que dices de los demás, de la vida, del mundo. Cada palabra es un decreto. Cada vez que abres la boca, lanzas un mensaje al universo, y ese mensaje no desaparece, da vueltas, encuentra resonancia y regresa. No es castigo, es consecuencia. Así funciona la vibración. Lo que lanzas, vuelve. Y si lo que lanzas es veneno, vuelve en forma de caos, de confusión, de obstáculos, de relaciones rotas. Aprender a hablar con intención no es volverte un monje que solo dice frases perfectas. Se trata de presencia, de conciencia, de autocontrol. Se trata de darte cuenta de que cada vez que abres la boca, tienes una oportunidad de crear algo o de destruir algo. Puedes alimentar el orden o el ruido. Puedes ser alguien que deja un eco de claridad o alguien que solo llena el aire con palabras muertas. Entonces, hazte esta pregunta: ¿qué has estado diciendo últimamente? ¿Cuántas veces al día hablas sin pensar? ¿Cuántas veces repites frases que ya no quieres vivir? ¿Cuántas veces decretas tu propia limitación sin darte cuenta? Y lo más importante, ¿cómo cambiaría tu vida si cada palabra que saliera de tu boca tuviera intención, propósito y verdad? Hablar es construir, pero también es comprometerse. Lo que dices no solo impacta tu presente, sino que define tu futuro. No puedes seguir lanzando frases como si no importaran. No puedes seguir reforzando una historia que no quieres vivir. Es momento de hacerte responsable de tu voz, de tus palabras, de tus decretos. Porque si quieres una vida diferente, no basta con desearla en silencio. Tienes que hablarla, declararla, habitarla desde el verbo. Capítulo 6. El silencio poderoso. Cuando callar es tu mejor palabra. El silencio incomoda a quienes no saben escucharse, a quienes ven en la quietud una amenaza, un vacío que hay que llenar con cualquier cosa. Hay quienes hablan para no sentirse solos, para no tener que enfrentar sus pensamientos, para no quedarse a solas con su verdad. Hablan sin necesidad, sin intención, sin conciencia. Rompen la calma con frases que no construyen nada. Llenan el aire de ruido porque temen lo que hay detrás del silencio, pero hablar sin propósito es como gastar energía en algo que no te sirve. Es como correr en círculos solo para sentir que avanzas.
es construir castillos de humo y luego preguntarte por qué todo se derrumba. Aprender a callar es aprender a dominarte. Es resistir la urgencia de llenar cada espacio con palabras vacías. Es darte cuenta de que no todo merece una opinión, una explicación o una respuesta inmediata. Es entender que muchas veces el silencio tiene más poder que cualquier discurso. Conocí a alguien que hablaba demasiado. Siempre tenía algo que decir. Opinaba sobre todo. Intervenía en cada conversación incluso cuando no tenía nada nuevo que aportar. Era de esas personas que creen que el que más habla es el que más sabe. Hasta que un día, una sola palabra, dicha en el momento equivocado, derrumbó todo lo que había construido. Lo que dijo sin pensar creó una tormenta que no pudo detener. Y entonces entendió, quizás demasiado tarde, que no siempre se trata de decir lo que piensas, sino de saber cuándo y cómo decirlo. Callar no es cobardía, no es rendición, no es debilidad. Callar es elegir qué batallas vale la pena enfrentar. Es reconocer que el verdadero poder no siempre está en hablar, sino en saber guardar silencio. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces una palabra tuya encendió un fuego que después no supiste apagar? ¿Cuántas veces reaccionaste con la boca antes de pensar con el corazón? No se trata de morderte la lengua por miedo, se trata de usar el silencio como escudo, de proteger tu energía, de no enredarte en discusiones que no te llevan a ningún lado, de no entregarle tu paz a quien solo busca provocarte. Hay situaciones que se resuelven solas si no las alimentas. Hay personas que desaparecen del conflicto cuando no obtienen la reacción que esperaban. Hay momentos en los que una palabra de más solo agrava el problema. Y cuando entiendes eso, cuando aprendes a ver el valor de la pausa, te conviertes en dueño del momento, en dueño de ti mismo. El silencio es un arma, una que pocos saben usar, porque el que sabe callar también sabe observar, y el que sabe observar entiende más de lo que los demás imaginan, ve lo que otros no ven, capta lo que se esconde detrás de las palabras, interpreta los gestos, las pausas, las intenciones. El silencio no es vacío, es información, es fuerza, es estrategia, pero no se trata solo de los demás, se trata de ti, de aprender a estar en silencio contigo mismo sin la necesidad de huir, de no llenar tu mente de pensamientos repetitivos, de quejas recicladas, de frases que solo refuerzan tus miedos. Se trata de hacer del silencio un espacio sagrado donde puedas escucharte sin interferencia del mundo, donde puedas reencontrarte con tu voz verdadera, no con la voz programada por la rutina o el ruido exterior. Callar no es desaparecer, es darle más valor a lo que realmente merece ser dicho. Es entender que cuando aprendes a callar con poder, cada palabra que decides pronunciar se vuelve más fuerte, más precisa, más certera. El que habla todo el tiempo se diluye. El que sabe guardar silencio cuando habla transforma. Porque sus palabras no vienen del impulso, vienen del alma, vienen desde la raíz, desde el lugar donde habita la verdad. Capítulo 7. Dios responde a lo que dices. La ley de la manifestación. Hay una fuerza que escucha, no cuestiona, no corrige, no distingue entre lo que dices con intención y lo que sueltas por costumbre. Solo obedece. Es como un eco perfecto que no interpreta tus palabras, sino que las devuelve multiplicadas. Si repites que la vida es difícil, se encargará de mostrarte obstáculos. Si dices que nunca tienes suerte, cerrará las puertas. Si afirmas que el amor siempre te lastima, entonces la vida alineará eventos para confirmar exactamente eso. No hay excepciones, no hay margen de error. Lo que dices es lo que recibes. No porque la vida castigue, sino porque así funciona la ley. Desde pequeños nos enseñaron a hablar sin pensar. Aprendimos a soltar palabras como si fueran inofensivas, a repetir frases que escuchamos en casa, en la televisión, en la escuela. Estoy harto. Siempre me pasa lo mismo. Esto nunca mejora. No sabíamos que estábamos decretando. No entendíamos que nuestras palabras eran oraciones activas. Pensábamos que solo nos estábamos desahogando. Pero la vida no lo toma como un desahogo. La vida escucha y responde, concedido dice, y ejecuta. Lo entendí de forma brutal. Vi a una mujer destruir su propia vida con su verbo. Pasaba los días diciendo que no confiaba en nadie, que todos terminaban traicionándola, que estaba mejor sola. Y un día se encontró completamente sola. No porque la vida la castigara, sino porque su palabra tejió ese destino, lo profetizó con su boca, lo sembró con su lengua. También vi lo contrario. Conocí a un hombre que, a pesar de atravesar dificultades, afirmaba con una paz firme que todo siempre salía bien. Decía, todo me llega en el momento perfecto. Dios siempre me da lo que necesito, incluso cuando no lo entiendo.
y su vida era la evidencia viva de sus declaraciones. Cuando algo salía mal, algo mejor llegaba después. Cuando algo se caía, otra cosa se levantaba. No porque fuera más afortunado, sino porque había decidido qué tipo de verdad iba a sostener con su voz. Las palabras crean. Son semillas que lanzamos al aire sin darnos cuenta de que algún día cosecharemos lo que sembramos. Lo que dices en momentos de frustración, en conversaciones casuales, en pensamientos fugaces, todo queda registrado en un universo que no distingue entre chiste y realidad. Solo escucha y actúa. Pero aquí está la trampa. La mayoría de las personas no sabe lo que dice. Habla sin conciencia. Se programa sin saberlo. Repite frases que no quiere vivir. Se define con palabras heredadas. No sirvo para esto. Nunca logro nada. Siempre me pasa lo mismo. Y cuando esas palabras se hacen realidad, piensan que fue mala suerte, que la vida es injusta. Nunca consideran que su boca fue el arquitecto. Dios no responde a lo que deseas en secreto. Responde a lo que afirmas con tu boca. Puedes pedir abundancia con el corazón, pero si hablas de escasez todo el día, el universo te dará más de eso. Puedes soñar con amor, pero si afirmas que todos decepcionan, atraerás justo eso. No puedes declarar carencia y esperar plenitud. No puedes sembrar miedo con tus palabras y luego esperar paz. No puedes lanzar oscuridad y luego pedir luz. Lo que declaras es lo que creas. Así que haz una pausa, escúchate. ¿Qué has estado pidiendo sin darte cuenta? ¿Cuántas veces te has maldecido sin notarlo? ¿Y cómo cambiaría tu vida si empezaras a hablar con conciencia? Si entendieras que cada palabra que pronuncias es una oración, una orden, un pedido que tarde o temprano será cumplido, ¿seguirías diciendo lo mismo? ¿Seguirías reforzando tu historia de dolor, de esfuerzo, de miedo? ¿O comenzarías a hablar como alguien que ya está caminando en dirección a su milagro? La buena noticia es esta. Si fuiste capaz de crear el caos con tu boca, también puedes crear la paz. Si tus palabras te llevaron a un lugar oscuro, también pueden sacarte de ahí. No será inmediato, no será fácil, pero será posible, porque el verbo es el principio de todo, y tú puedes decidir empezar de nuevo, desde la boca, desde el alma, desde la fe. Capítulo 8. La palabra que enferma, la palabra que sana, cómo el cuerpo responde a lo que dices. El cuerpo escucha lo que dices, no debate, no filtra, no pone en duda, solo obedece. Cada palabra que pronuncias es una instrucción directa que se imprime en tus células. Cuando dices estoy agotado, tu energía baja. Cuando afirmas siempre me enfermo, tu sistema inmunológico reacciona. Cuando declaras todo me sale mal, tus neurotransmisores se ajustan a esa expectativa. No es magia, es biología. Es la conexión entre mente, verbo y cuerpo. La mente traduce lo que hablas en señales químicas, y lo que era solo una frase lanzada sin pensar empieza a manifestarse en tu piel, en tu garganta, en tu espalda, en tus niveles hormonales. El lenguaje no solo te afecta emocionalmente, te afecta físicamente. Conocí a una persona que cada invierno decía la misma frase: me enfermo siempre en esta época. Lo decía con naturalidad, como si hablara del clima, sin dramatismo, sin miedo. Y sin falta, cada invierno terminaba en cama. No importaba cuánto se cuidara. Su cuerpo cumplía la profecía, porque lo había programado, lo había repetido tantas veces que ya era parte de su biología. Cuando le pregunté si alguna vez había intentado cambiar lo que decía, se rió. Eso no tiene nada que ver, me respondió, pero sí tenía todo que ver. Porque cuando empezó a cambiar su discurso, cuando dejó de decir me enfermo y comenzó a afirmar mi cuerpo está fuerte, atravesó el invierno con salud, algo en su organismo también cambió. La mente es literal. El cuerpo es obediente. Juntos, son una maquinaria de cumplimiento perfecta. Y no se trata solo de enfermedades físicas. También es la ansiedad, la depresión, el insomnio, el estrés crónico. ¿Cuántas veces te has levantado diciendo, qué día tan pesado, esto me mata, no aguanto más? Y después te preguntas, ¿por qué todo se siente más denso, más oscuro, más insoportable? ¿Cuántas veces te has programado para el colapso sin darte cuenta? El cuerpo sigue el guión que tu boca dicta. Las palabras no son solo sonidos, son comandos, son teclas que activan o apagan sistemas internos, son el código con el que se escribe tu bienestar o tu desgaste. Las palabras pueden ser balas o bálsamos, puedes usarlas para destruirte o para sanarte, y la mayoría de las veces ni siquiera lo piensas. Dices me estoy volviendo loco, y luego te preguntas por qué sientes que tu mente se desborda. Dices todo me duele, y luego te sorprende que el cuerpo comience a doler. No hay accidente en esto. No es casualidad.
Lo que declaras crea un patrón y el cuerpo lo sigue, porque tú le enseñaste ese camino, y lo peor es que muchos lo hacen desde la inconsciencia, como si las palabras no tuvieran poder. Pero he visto personas sanar cuando cambiaron su discurso. Personas con diagnósticos graves que dejaron de decir estoy enfermo y empezaron a decir mi cuerpo se está recuperando. No se trata de negar la realidad, se trata de darle una nueva dirección, porque si el verbo puede enfermarte, también puede curarte. Si puede debilitarte, también puede fortalecer. Si puede intoxicar tu biología, también puede purificarla. La pregunta es, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo cada día? ¿Lo estás programando para la vitalidad o para el desgaste? ¿Lo estás tratando con respeto o con negligencia? ¿Lo estás bendiciendo o lo estás maldiciendo con tus frases de cada mañana? No es superstición, es ciencia, es vibración. Es la forma en que tu palabra altera tu química, tu sistema nervioso, tus patrones de descanso, tus niveles hormonales. Es la posibilidad de curarte desde la voz, no desde el grito, sino desde la conciencia, no desde la imposición, sino desde la intención. Hablarte con amor no es cliché, es medicina, y no necesitas esperar a que el cuerpo colapse para empezar a cambiar tu lenguaje. Puedes hacerlo hoy. Puedes decir, soy fuerte aunque aún no te sientas así. Puedes decir, me estoy sanando, aunque el dolor siga ahí. Puedes declarar, mi cuerpo está alineado con la salud, aunque aún no lo veas reflejado, porque el cuerpo reacciona, no a lo que deseas en secreto, sino a lo que dices en voz alta. Si todavía dudas, si piensas que esto es exagerado, te invito a que observes tu cuerpo la próxima vez que digas, esto me agota, me duele todo, me estoy enfermando. Mira cómo responde, mira cómo se ajusta, y luego haz la prueba inversa, dile, estoy lleno de energía, mi cuerpo está fuerte, mi sistema se renueva cada día. Hazlo con intención, no como fórmula vacía. Y observa lo que pasa cuando decides contar una nueva historia con tu verbo, cuando entiendes que sanar también es hablar diferente. Capítulo 9. La vibración de las palabras. Frecuencia alta, frecuencia baja, y el eco invisible que regresa. Todo en este mundo es vibración. Desde el murmullo del viento hasta el latido de tu corazón, desde la luz que entra por tu ventana hasta el pensamiento que se forma en tu mente, todo vibra, todo emite una frecuencia. Y dentro de todas esas vibraciones, hay una que usas a diario sin darte cuenta de su poder, tu palabra. Cada vez que hablas, lanzas ondas invisibles al mundo, resonancias que impactan no solo a quien escucha, sino a ti mismo. Tus palabras no son solo sonido, son energía, son intención, son fuerza dirigida, son literalmente frecuencia en movimiento. Y esa frecuencia tiene consecuencias. Hay palabras que elevan, palabras que sanan, palabras que encienden el alma. Cuando alguien te dice te amo desde el corazón, lo sientes, no necesitas pruebas. Es como si algo cálido se instalara en tu pecho, como si por un momento todo tuviera sentido. Ahora piensa en lo contrario. Cuando alguien te dice me decepcionas o no vales nada, ¿qué sientes? Es como una daga que se clava sin dejar herida visible pero que sangra por dentro. Las palabras vibran, no necesitas ver esa vibración para saber que está ahí. Se siente y permanece. Algunas te construyen, otras te rompen. Las palabras de alta frecuencia son como luz, construyen, elevan, inspiran, iluminan. Son esas frases que limpian el aire, que abren caminos, que desbloquean el alma. Cuando dices gracias, confío, puedo, perdono, te apoyo, eres suficiente, no estás soltando aire, estás emitiendo vibraciones reales, vibraciones que impactan tu entorno y también tu cuerpo. Son declaraciones que alinean tu vida con una energía más limpia, más ligera, más poderosa. Son frases que te posicionan en sintonía con lo que quieres ver, en lugar de seguir replicando lo que ya no deseas experimentar. Por el contrario, las palabras de baja frecuencia son como plomo. Te arrastran, te intoxican, te agotan. Frases como odio, no sirvo, esto es un desastre, nunca puedo, la gente es una basura, nada me sale bien. Son cargas que no solo alteran tu estado emocional, sino que alteran la forma en que te mueves en el mundo. No necesitas ser espiritual para notar el efecto. Basta con observar cómo te sientes después de decirlas. Basta con ver lo que sucede en tu cuerpo, en tu entorno, en tu energía. Dices una de esas frases y sin darte cuenta el día se vuelve más pesado, los problemas parecen más grandes, la vida más hostil. No es coincidencia, es vibración, es resonancia. Una vez alguien me preguntó, ¿y si no creo en eso? ¿Si solo hablo sin pensar y ya? Le respondí con otra pregunta. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde alguien se queja todo el tiempo? Asintió. ¿Cómo se siente estar ahí? Le pregunté. Pesado, respondió, como si la energía se fuera al piso.
Entonces lo entendió. No necesitas creer en la vibración de las palabras para ser afectado por ellas. Así como no necesitas ver el aire para saber que lo respiras, o ver la gravedad para saber que si sueltas algo caerá. La vibración no pide permiso, solo actúa. Escucha cómo hablas. No solo lo que dices en voz alta, también lo que te repites en silencio. Tus palabras te elevan o te arrastran. Te tratan como alguien valioso o como alguien condenado. ¿De qué llenas tus conversaciones? ¿De queja o de gratitud? ¿De juicio o de comprensión? ¿De miedo o de confianza? Porque tu vida no se construye solo con acciones, también se edifica con lenguaje. Y el lenguaje tiene frecuencia, y esa frecuencia tiene forma. Y esa forma con el tiempo se convierte en la estructura emocional, mental y física de tu existencia. Si todo lo que dices es que el mundo es un caos, tu mundo será un caos. Si todo lo que repites es que nunca tienes suerte, la suerte pasará de largo. Pero si comienzas a hablar desde otra vibración, desde otra energía, notarás cómo todo comienza a alinearse diferente. No tienes que forzarte a repetir afirmaciones como un robot. No se trata de fingir optimismo, se trata de ser consciente, de darte cuenta de qué palabras estás usando como hábitos inconscientes, y de elegir hablar de forma que te construyas, no que te sabotees. Hablar desde la frecuencia correcta es hablar como quien sabe que su boca tiene el poder de abrir portales, de mover energía, de transformar materia. No subestimes el lenguaje, no hables por hablar, porque cada palabra tiene vibración y cada vibración tiene un destino, y tú con tu voz estás marcando el camino. Capítulo 10. El poder de la bendición. Palabras que abren caminos y elevan la realidad. Las palabras son semillas. Algunas caen en tierra fértil y florecen en la vida de quien las recibe. Otras se pierden entre espinas o caen en terreno árido donde nada crece. Pero cada una lleva un potencial. Cada una contiene una energía que al ser pronunciada se libera y comienza a transformar algo, en ti o en los demás. Hay palabras que dejan cicatrices invisibles, y hay otras que sanan heridas que ni sabías que llevabas dentro. Hay frases que te hunden durante años y hay otras que en solo segundos te devuelven la esperanza. Por eso bendecir no es un gesto religioso ni una fórmula vacía. Bendecir es hablar con intención, con dirección, con luz. Es enviar una vibración que eleva. Es elegir conscientemente qué quieres construir con tu voz. Bendecir va más allá de desearle el bien a alguien. Es declarar que esa persona, esa situación, ese día, ese cuerpo, esa vida, está alineado con lo mejor del universo. Es decir, esto es bueno, esto es sagrado, esto se eleva. Y eso tiene un eco. La bendición no desaparece en el aire. Viaja, toca, modifica, regresa. No importa si la otra persona la escucha o no. No importa si lo dices en voz alta o en silencio. Cada vez que bendices, estás enviando una señal. Y esa señal genera una reacción. No es superstición. Es vibración pura. Es física cuántica emocional. Es energía organizada con propósito. Recuerdo la primera vez que vi este principio en acción. Fue una mujer que, a pesar de tener todos los motivos para quejarse, solo bendecía. La vida la había golpeado fuerte, había perdido cosas importantes, había atravesado traiciones, pérdidas, crisis profundas, pero en vez de decir, todo me sale mal, decía, todo es aprendizaje. En lugar de repetir no tengo, declaraba, la abundancia me rodea. En lugar de maldecir su pasado, bendecía su presente. Y lo que parecía una simple elección de palabras se convirtió en una estrategia de reconstrucción. Mientras otros se hundían en la queja, ella flotaba sobre el caos con una serenidad imposible de explicar. Y su realidad, poco a poco, comenzó a transformarse. Inspirado por ella, decidí intentarlo. Durante un tiempo bendije todo. Bendije lo bueno y lo difícil. Bendije mi cuerpo, mi dinero, mi trabajo, mi comida. Bendije incluso a las personas que no me caían bien, a las que me dolieron, a las que me traicionaron. No les deseé mal, les deseé luz. Al principio no noté nada, pero seguí, persistí. Y algo cambió. No fue un milagro escandaloso, no fue magia hollywoodense, fue un ajuste interno, una sintonía más alta. Mi mente se volvió un lugar más habitable. Mis días fluyeron con más suavidad. Las personas comenzaron a responderme diferente. Y sobre todo yo empecé a sentirme distinto, más ligero, más en paz, más centrado. No se trata de negar lo difícil. No se trata de disfrazar la tristeza con frases positivas. Se trata de responder desde otro lugar. Porque cuando maldices bloqueas y cuando bendices abres. Cada vez que repites, esto me estresa, esto me arruina el día, esto me enferma, estás dándole a esa situación más poder del que merece. Pero si en lugar de eso dices, bendigo este momento porque puedo aprender de él, entonces recuperas el control.
cambias el foco, elevas la frecuencia. No es una negación de la realidad, es una forma de dialogar con ella desde un lugar de creación, no de derrota. La bendición es una herramienta, es una medicina, es un arte, y puedes usarla a diario. Puedes bendecir tu cuerpo al despertar. Bendigo mi salud, mis órganos, mi energía. Puedes bendecir tu dinero. Bendigo cada peso que llega, se multiplica y me sirve para hacer el bien. Puedes bendecir tus relaciones. Bendigo a las personas que me rodean, que me enseñan, que me reflejan. Puedes bendecir tus proyectos, tus palabras, tu casa, tu alimento, tu descanso. Puedes bendecir incluso lo que te duele, para que sane, porque la vida responde al tono de tu voz. Y cuando esa voz bendice, se vuelve canal de algo más grande. ¿Cuántas veces al día te quejas? ¿Cuántas veces repites que algo te molesta, te cansa, te arruina? ¿Y qué pasaría si reemplazaras cada una de esas frases por una bendición? Bendigo este día, porque algo bueno puede surgir de él. Bendigo esta dificultad, porque viene con un aprendizaje escondido. Bendigo mi cuerpo porque sabe cómo sanarse. No es repetir por repetir, es hablar con conciencia, con presencia, con la certeza de que tus palabras están sembrando una nueva realidad y que esa realidad, aunque aún no la veas, ya está en camino. Capítulo 11. Mantras negativos. Cómo lo que repites sin darte cuenta se convierte en tu prisión. Las palabras no solo son decretos que lanzas al mundo, también son ritmos que repites internamente hasta convertirlos en patrones automáticos. Son como gotas de agua que caen una y otra vez sobre la misma piedra. Al principio parecen inofensivas, pero con el tiempo desgastan, erosionan, marcan. Así funcionan los mantras negativos. Frases que repites sin pensar, por costumbre, por imitación, por herencia. Frases que escuchaste en casa, en la escuela, en la calle, y que ahora pronuncias como si fueran verdades absolutas. Así es la vida. El dinero no alcanza. Nada me sale bien. Yo no nací para esto. Siempre me pasa lo mismo. Y lo peor es que ya no te das cuenta de que las dices. Son parte de tu guión, de tu identidad verbal, de tu diálogo interno. Pero siguen teniendo poder y siguen moldeando la realidad que habitas. Lo más trágico de estos mantras es que no los elegiste, te los entregaron. Son frases heredadas que absorbiste sin filtros, cuando aún no sabías que podías cuestionar lo que te decían. Alguien en tu infancia tal vez te repitió, tú no sirves para eso, y hoy tú mismo te lo dices en voz baja cada vez que enfrentas un reto. Alguien dijo, ganarse la vida es difícil, y ahora tú trabajas desde la carencia, sin permitirte recibir con gratitud. Escuchaste Nadie cambia, y ahora te repites, yo soy así, como si fueras una estatua sin posibilidad de transformación. Lo que otros dijeron con miedo, con ignorancia o con frustración, tú lo convertiste en tu verdad sin darte cuenta. Y mientras no lo cuestiones, seguirá siendo tu techo, tu límite, tu prisión. Alguien me dijo una vez, yo no nací para tener éxito. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que se dice el nombre o la edad. Pero detrás de esa frase había años de dolor. Era una sentencia que se había repetido tantas veces que ya no se notaba, como una pared que siempre ha estado ahí y que ya nadie intenta derribar. Esa persona tenía talento, ideas, capacidad, pero su mantra lo tenía atrapado. No necesitaba enemigos. Su enemigo era la frase que llevaba dentro. Y mientras no la cambiara, ningún curso, ningún consejo, ninguna motivación externa iba a funcionar. Porque la voz que más te afecta es la tuya. Así funciona lo que repites. Se convierte en lo que eres. Si cada día dices que eres malo en algo, jamás te permitirás mejorar. Si te defines como alguien con mala suerte, nunca verás las oportunidades que te rodean. Si repites no puedo, tu mente lo tomará como una orden y se encargará de que no puedas. No porque sea verdad, sino porque lo hiciste verdad con tu palabra. Y esto no se corrige solo con optimismo. Requiere conciencia, requiere atención, requiere decisión. Haz la prueba. Obsérvate por un día. Escucha cada frase que digas sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre el mundo. Anota cada vez que te limites sin darte cuenta. Y luego míralo todo con honestidad brutal. Pregúntate, ¿de verdad esto es lo que creo o solo lo repito porque lo he oído toda la vida? ¿Estas frases me pertenecen o son ecos de otras voces? ¿Estoy describiendo mi realidad o estoy decretándola? Cambiar el guión es posible, pero no sucede por arte de magia. Requiere repetición consciente, persistente, intencional. Al principio, frases como soy exitoso, tengo abundancia, puedo lograrlo, te sonarán falsas, como si estuvieras actuando, pero no estás actuando, estás reescribiendo. Estás enseñándole a tu mente un nuevo idioma. Estás desmontando un sistema viejo para instalar uno que te sirva,
No necesitas gritar las nuevas frases, no necesitas convencer a nadie, solo necesitas sembrarlas, con fe, con paciencia, con determinación. Y cada vez que sientas que no lo crees, que no lo mereces, que es demasiado para ti, recuerda que eso también es un mantra, uno que llevas años repitiendo, uno que puedes reemplazar, porque así como te programaste para el miedo, puedes programarte para la fe. Así como construiste tu cárcel con palabras, puedes construir tu libertad con nuevas declaraciones. No es teoría, es práctica, es constancia, es hablarte diferente hasta que tu realidad se acomode a esa nueva voz. Capítulo 12. La impecabilidad en la palabra, cuando lo que dices tiene peso real. Hablar sin pensar es como disparar con los ojos cerrados. Nunca sabes a quién vas a herir, ni si el arma está apuntando hacia afuera o hacia ti mismo. Pero aún así lo hacemos. Disparamos frases como si fueran inocentes. Lanzamos juicios, promesas, exageraciones, burlas, sin considerar que cada palabra es una creación. Nos hemos acostumbrado a usar el verbo sin responsabilidad, a llenar el silencio con ruido, a decir cualquier cosa sin medir el impacto. Y luego nos preguntamos por qué la vida no nos toma en serio, por qué nuestras relaciones no duran, por qué nuestras decisiones no nos sostienen. La respuesta muchas veces está en nuestra falta de precisión al hablar, en la falta de peso real que le damos a lo que decimos. La impecabilidad en la palabra no es hablar bonito, no es usar frases dulces para quedar bien, no es repetir afirmaciones sin sentido, es hablar con claridad, con dirección, con coherencia, es decir lo que quieres decir y sostenerlo con tus acciones, es evitar prometer lo que no vas a cumplir, es dejar de adornar lo que no necesitas exagerar, es hacer que cada palabra que sale de tu boca tenga valor, propósito, ¿verdad? Porque cuando tus palabras tienen peso, tu presencia también lo tiene. Cuando lo que dices es claro, tu camino también lo es. He conocido personas que usan las mismas frases para todo. Te lo prometo, estoy en eso, lo voy a hacer mañana. Pero sus promesas no significan nada. Se convirtieron en palabras huecas, en monedas sin valor. Nadie les cree, nadie espera nada, porque su verbo perdió fuerza, porque usaron su boca para llenar espacios, no para construir verdades. La gente deja de confiar no porque falles una vez, sino porque repites palabras que no sostienes. Y cuando eso pasa, tu voz se vuelve ruido de fondo, presencia sin sustancia. La impecabilidad no tiene que ver con perfección, tiene que ver con alineación, con que lo que piensas, lo que sientes y lo que dices estén en la misma frecuencia, con que hables como alguien que se respeta, como alguien que honra su palabra, como alguien que sabe que cada frase es un contrato con la vida, porque eso es lo que son, contratos, declaraciones que marcan una dirección, y cuando te contradices, cuando prometes en vano, cuando hablas por hablar, no solo pierdes credibilidad ante los demás, también te la quitas a ti mismo. ¿Cuántas veces dices cosas que realmente no sientes? ¿Cuántas veces hablas sin pensar, sin intención, sin necesidad? ¿Cuántas veces dices que vas a cambiar sabiendo que no tienes intención de hacerlo? ¿Cuántas veces lanzas frases al aire como si no tuvieran eco, como si no dejaran marca? El mundo está lleno de te amo que no significan nada, de voy a cambiar que nunca se convierten en hechos, de mañana lo hago que mueren antes de que amanezca. Pero cuando alguien habla con impecabilidad, su voz es distinta. No porque grite, sino porque tiene fuerza. No porque use palabras adornadas, sino porque cada palabra es verdad. La impecabilidad también implica saber cuándo callar, porque no todo necesita ser dicho, porque muchas veces la verdad también está en el silencio, y porque hablar con precisión también significa no malgastar la energía verbal en lo que no suma. Ser impecable con la palabra es aprender a hablar cuando lo que vas a decir tiene valor. Es darte cuenta de que tu voz puede abrir puertas o cerrarlas, puede sanar o herir, puede edificar o destruir, y que tú decides en qué dirección usarla. Piensa en cómo hablas, escucha el tono, el contenido, la frecuencia de tus palabras. ¿Realmente estás diciendo lo que quieres decir o estás repitiendo lo de siempre por inercia? Tus palabras te acercan a la vida que quieres o te mantienen girando en lo mismo, porque la vida te responde en el mismo idioma que usas. Y si hablas con verdad, con claridad, con intención, entonces lo que dices tiene poder. Entonces tu palabra se vuelve herramienta, se vuelve puente, se vuelve llave. Capítulo 13. Yo soy, la fórmula más poderosa del universo. Hay dos palabras que sostienen todo tu mundo. Dos palabras que dictan el rumbo de tu vida, que moldean tu identidad, que definen tu vibración, tu mente, tu destino. Dos palabras tan cortas como decisivas. Yo soy. Todo lo que pongas después de esa fórmula se convierte en tu declaración más profunda. No es solo una forma de hablar, es una afirmación, es un sello energético, es un pacto que haces contigo mismo y con el universo. Cuando dices yo soy torpe,
Estás ordenando a tu mente que tropiece más seguido. Cuando afirmas yo soy pobre, estás reforzando la escasez como parte de tu ADN. Cuando declaras yo soy débil, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones se alinean con esa debilidad. El universo no discute, no filtra, solo responde, concedido. Pero también puedes usar esa fórmula como una llave que lo abra todo. Puedes decir yo soy fuerte y sentir cómo tu postura cambia, cómo tu energía se eleva, cómo tus decisiones se vuelven más firmes. Puedes afirmar yo soy abundante y comenzar a notar recursos, oportunidades, caminos donde antes solo veías bloqueo. Puedes declarar yo soy suficiente y por fin dejar de buscar validación en los ojos ajenos, porque el yo soy es el acto más sagrado que tienes, es el verbo en presente, es el decreto que lo define todo, y la vida escucha. Recuerdo con claridad el día que entendí esto. Fue como un golpe seco en el pecho. Me di cuenta de que llevaba años afirmando cosas terribles sobre mí mismo. Yo soy inseguro, yo soy flojo, yo soy un desastre, yo soy de los que nunca terminan nada. No lo decía con odio, lo decía con resignación, como si fueran hechos, como si describiera el clima. Y sin saberlo, me estaba condenando. Me había encadenado a etiquetas que nadie me había impuesto directamente, pero que yo había aceptado como propias. Las repetí tantas veces que dejaron de sonar como creencias y empezaron a sentirse como identidad. Me definí con ellas, las sostuve, las reforcé, las viví. Haz una pausa y observa. ¿Cuáles son las frases que más repites sobre ti? ¿Qué viene después de tu yo soy? ¿Te hablas con respeto o con desprecio? ¿Te elevas o te aplastas con tus palabras? ¿Eres tu mejor aliado o tu principal verdugo? Porque nadie fracasa solo por falta de talento. Nadie se queda estancado únicamente por falta de oportunidades. Muchas personas no avanzan porque han repetido hasta el cansancio. Yo soy un fracasado. Yo soy alguien difícil de amar. Yo soy alguien que no puede cambiar. Y esas palabras se convirtieron en su vida. Lo más complejo es que no basta con cambiar la frase. No basta con decir yo soy exitoso si por dentro te sientes roto. No basta con repetir yo soy valioso si tu voz tiembla al decirlo. La verdadera transformación viene cuando dejas de declarar desde el miedo y empiezas a hablar desde la certeza, desde la convicción, desde la decisión de que puede ser algo distinto a lo que siempre creíste. Y eso se entrena, se construye, se cultiva. Al principio cuesta, al principio sientes que estás actuando, pero no estás mintiendo, estás eligiendo una nueva identidad. Estás recordando quién puedes ser si dejas de sabotearte con cada frase. El yo soy no es una descripción, es una creación. Es el molde que usas para darle forma a tu existencia. Por eso, si llevas años diciendo que eres débil, no esperes sentir fuerza. Si llevas años diciendo que eres pobre, no esperes ver abundancia. Si llevas años diciendo que no sirves para nada, no esperes tener claridad o motivación. Tus palabras son instrucciones, son código, son programación. Y si tú no eliges lo que declaras, entonces estás dejando tu vida en manos del lenguaje automático, el que heredaste, el que absorbiste, el que repites sin cuestionar. Ahora pregúntate qué tipo de vida estás creando con tus yo soy. ¿Estás usando esa fórmula como una llave o como una cadena? ¿Te estás elevando o te estás hundiendo cada vez que te describes? Porque lo que te dices todos los días no es solo parte de tu conversación interna, es tu plan de construcción. Y si quieres construir algo nuevo, tienes que empezar por lo más básico, el verbo. Capítulo 14. El lenguaje del miedo. Cómo las palabras se disfrazan para limitar tu vida. Las palabras pueden ser un refugio o una prisión. Hay quienes las usan para elevarse, para impulsarse, para abrir puertas internas. Pero hay otros que sin darse cuenta construyen con ellas muros invisibles. Se encierran en jaulas hechas de frases repetidas, de ideas heredadas, de miedos que no reconocen, pero que siguen hablando a través de su voz. Porque el miedo no siempre se siente como un temblor en el pecho. A veces se esconde en una oración dicha con calma, en un consejo bien intencionado, en una frase que parece lógica, prudente, madura, pero que es en realidad un límite disfrazado. Desde pequeños nos enseñaron a hablar con miedo. Nos dijeron, ten cuidado, no confíes en nadie, el mundo está difícil, no sueñes demasiado. Nos llenaron de frases de protección, pero no nos advirtieron que muchas de ellas también eran cadenas. Nos hicieron creer que hablar de peligro era sinónimo de sabiduría, que describir los peores escenarios era una forma de prepararnos para la vida. Pero lo que hicieron, sin saberlo, fue enseñarnos a construir nuestra realidad desde la prevención, no desde la expansión, desde la sospecha, no desde la fe, desde la parálisis, no desde el movimiento. Conocí a una persona brillante, tenía ideas, pasión, capacidad,
pero cada vez que se le presentaba una oportunidad nueva, una voz le decía, ¿y si sale mal? Esa voz no era suya. Era el eco de todo lo que había escuchado durante años. Era la suma de todas las advertencias, de todos los no lo hagas, de todos los mejor quédate como estás. Y sin darse cuenta, esa voz lo detenía una y otra vez. No era el miedo al fracaso, era el miedo programado por el lenguaje ajeno. Palabras lanzadas con cariño, sí, pero con miedo también. Y el miedo, cuando se instala en tu forma de hablar, se convierte en una fuerza que sabotea tu expansión. Las palabras tienen memoria. Si creciste rodeado de lenguaje limitante, es muy probable que aún lleves dentro muchas de esas frases. Tal vez hoy te dices, eso no es para mí, yo no nací para eso, mejor no me ilusiono, y lo haces para protegerte. Pero también lo haces porque en algún momento te convencieron de que arriesgarse es peligroso. Y aunque tu corazón quiera avanzar, tu verbo te mantiene en el mismo lugar. No se trata de culpar a quienes te enseñaron así. Ellos también hablaban desde su miedo, también heredaron ese lenguaje, también creyeron que hablar de límites era la única forma de sobrevivir. Pero ahora tú sabes, ahora puedes elegir, ahora puedes revisar tus palabras y preguntarte, ¿realmente creo esto o solo lo repito porque lo escuché 1000 veces? ¿Esta frase me protege o me encierra? ¿Esta afirmación me conecta con mi poder o con mi miedo? Porque cuando el lenguaje se llena de miedo, la vida se llena de excusas. Y las excusas, repetidas lo suficiente, se vuelven verdades que jamás cuestionas. Puedes hablar desde la prudencia sin hablar desde el miedo. Puedes reconocer los riesgos sin decretar catástrofes. Puedes avanzar con los ojos abiertos sin encadenarte con frases que ya no te sirven. Hablar desde la fe no es negar la realidad, es elegir desde dónde la nombras, es decir, sí, puede haber obstáculos, pero confío en que encontraré la manera. Es afirmar, sí, esto es nuevo, pero yo también puedo adaptarme. Es declarar, puede que no lo sepa todo, pero tengo la capacidad de aprender. Así se transforma el lenguaje del miedo en un lenguaje de crecimiento, porque al final lo que repites todos los días se convierte en tu filtro, en tu mapa, en tu visión del mundo. Y si ese mapa está lleno de advertencias, jamás llegarás a donde realmente quieres. Es momento de revisar tus frases más comunes, tus consejos automáticos, tus respuestas habituales y preguntarte, ¿estoy hablando desde el miedo o desde la posibilidad? Capítulo 15. El veneno de las palabras ajenas, cuando aceptas como tuyas las voces de otros. Hay frases que no dijiste tú, pero que igual viven en tu cabeza. Palabras que otros lanzaron sin pensar, sin medir, sin saber el impacto que tendrían y que tú, sin querer, hiciste propias. Porque no hace falta que una herida sea visible para que duela. No necesitas que alguien te grite para que su juicio se te quede incrustado en el alma. A veces basta una burla, un no eres lo suficientemente bueno, un así no vas a llegar a ninguna parte, dicho en un mal momento para instalar en tu mente una creencia limitante que arrastres durante años. No importa si quien lo dijo ya no está, su voz sigue, porque lo que se dice con fuerza, con desprecio o con autoridad deja marcas. Las palabras ajenas son espejos distorsionados, reflejan más del que las dice que del que las recibe. Pero si no estás despierto, si no tienes conciencia, las absorbes. Y un día te miras al espejo y no ves lo que eres, sino lo que alguien más te dijo que eras. Te repites frases que no nacieron en ti, pero que igual guían tus decisiones. Alguien te dijo, tú no sirves para eso, y tú lo convertiste en regla. Alguien te hizo sentir que no eras suficiente, y tú lo transformaste en una identidad. Y así, sin darte cuenta, vives con etiquetas que nunca pediste, pero que igual cargas como si fueran tuyas. Conocí a una mujer que dejó su pasión por la danza porque, cuando era niña, una profesora le dijo que no tenía gracia. Esa frase, dicha en segundos, apagó un fuego que ella llevaba encendido desde siempre. Nunca volvió a intentarlo. Otro hombre que conocí rechazaba constantemente oportunidades laborales porque un antiguo jefe le había dicho que era lento y poco confiable. Aunque habían pasado años, esa frase seguía ahí, operando en su sombra. Esa es la trampa de las palabras ajenas. Si las crees, se quedan, se convierten en filtros, en límites invisibles, en grilletes que ni ves, pero que te frenan igual. También he visto lo contrario, personas que un día decidieron dejar de cargar con voces que no les pertenecían, que despertaron y dijeron, esto no es mío, que se liberaron de frases viejas como quien se quita un abrigo que ya no abriga, que ya pesa, que ya estorba, porque se puede. Puedes decidir que no vas a seguir viviendo según lo que otros pensaron de ti. Puedes soltar los juicios, las etiquetas, las comparaciones. Puedes elegir hablarte diferente, redefinirte, volver a nombrarte con tus propias palabras. Pero primero tienes que reconocerlo, hacer una pausa, recordar,
¿Qué frases marcaron tu historia? ¿Qué comentarios se te quedaron clavados? ¿Qué opinión ajena adoptaste como verdad? Y luego preguntarte con valentía, ¿esto es realmente mío? ¿O solo lo arrastro porque nunca me detuve a cuestionarlo? Porque no puedes construir tu vida con la voz de tus críticos en el fondo. No puedes expandirte si aún te defines con frases que te encogen. No puedes caminar con libertad si vas cargando el peso de palabras que otros dejaron en ti por descuido, por rabia o por ignorancia. Y si tú alguna vez fuiste quien lanzó esas palabras a alguien más, si fuiste tú quien dijo tú no puedes, nunca vas a lograrlo, nadie te va a querer, también puedes reparar, puedes callar, reflexionar y comprometerte a usar tu voz para sanar, no para herir. Porque todos hemos dicho cosas que marcaron a alguien, todos hemos sido espejo distorsionado en algún momento, pero también podemos ser luz, también podemos ser impulso, también podemos ser la voz que hoy le diga a alguien, tú sí puedes, tú vales, tú eres más de lo que crees. Y tú también puedes ser esa voz para ti. Puedes comenzar hoy a hablarte como nadie lo hizo, con respeto, con ternura, con claridad. Puedes decidir que, a partir de ahora, solo aceptarás como verdad las palabras que te hagan crecer. Todo lo demás se devuelve. Capítulo 16. El poder del sí y el poder del no. Decisiones verbales que definen tu destino. Todo lo que eres hoy es consecuencia de dos palabras que has pronunciado muchas veces a lo largo de tu vida. Sí y no. Cada decisión que tomaste, cada oportunidad que abrazaste o dejaste pasar, cada relación que comenzaste o evitaste, cada camino que seguiste o abandonaste, todo fue moldeado por esos dos decretos simples pero definitivos. El sí abre puertas, el no la cierra, el sí te expande, el no te protege. Ambos tienen poder, ambos marcan rumbo, ambos son actos de creación. Lo que aceptas y lo que rechazas te define, te transforma, te dirige. Pero lo más importante no es cuántos sí o cuántos no has dicho, sino desde dónde los has dicho. Un sí dicho desde el miedo a decepcionar no es valentía, es sumisión. Un no pronunciado por miedo a salir de la zona conocida no es sabiduría, es parálisis. No todo sí es una puerta al crecimiento. No todo no es una barrera de protección. A veces ese sí fue una traición a ti mismo. A veces ese no fue una excusa para no intentarlo. La clave está en aprender a decirlos con conciencia, con intención, con alineación entre lo que sientes y lo que expresas. Un sí firme puede cambiar tu historia. Es un salto al vacío. Es confiar cuando aún no hay garantías. Es decirle que sí a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que aún no entiendes pero sientes que te llama. Grandes historias han comenzado con un sí tembloroso, pero también grandes errores se han gestado en sí forzados, en sí que nacieron de la necesidad de complacer, de la incapacidad de poner límites, del miedo a ser rechazado. Y no menos importante, también hay no que han salvado vidas, no que marcaron el límite, que detuvieron un ciclo tóxico, que cerraron una puerta que estaba robando paz, no que dijeron, hasta aquí, basta, yo valgo más que esto. No todos los no son miedo. A veces, él no es el acto más puro de amor propio. Mira hacia atrás. Piensa en los sí que te transformaron, en los no que te protegieron y también en los que te traicionaron. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces dijiste no cuando sabías que un sí te habría cambiado la vida? ¿Cuántas decisiones verbales has tomado sin pensarlo, por reflejo, por presión, por rutina? Porque la mayoría no se da cuenta de lo poderosas que son esas respuestas. Pero cada una de ellas es una declaración, cada una define la dirección que tomas. A partir de hoy, puedes elegir decir sí solo cuando lo sientas en el pecho, no cuando lo exija el entorno. Y puedes decir no no como mecanismo de defensa, sino como expresión de claridad. Porque no se trata de cuántas veces aceptas o rechazas, se trata de por qué lo haces. Se trata de tomar tus decisiones verbales desde tu centro, no desde tus heridas. Desde tu propósito, no desde tu programación. Desde tu expansión, no desde tu limitación. Y si lo haces así, cada sí que pronuncies abrirá un portal, y cada no que declares construirá un límite sano. Porque cuando el verbo nace del alma y no del miedo, no solo transforma tu vida, también transforma cómo el universo responde a ti. Tu sí se vuelve un grito de fe, tú no, una muralla sagrada. Ambas cosas necesarias, ambas cosas poderosas, ambas tuyas. Capítulo 17. Decretos y afirmaciones. Hablar como si ya lo tuvieras todo. Lo que dices no es solo un reflejo de lo que piensas, es también el mapa de lo que estás construyendo. Las afirmaciones no son frases bonitas para calmar la ansiedad, son decretos, órdenes, instrucciones que le das al universo y a tu mente sobre lo que esperas, sobre lo que crees, sobre lo que ya estás dispuesto a recibir. Pero aquí está el error más común.
La mayoría no afirma lo que quiere, sino lo que teme. No decreta desde la certeza, sino desde la carencia. Repiten sin saberlo. Nunca tengo dinero. Nunca estoy en el lugar correcto. Siempre me pasa lo peor. Yo no puedo con esto. La vida es difícil. Y como la vida responde a lo que dices con firmeza, no a lo que deseas en silencio, esos decretos, aunque negativos, se cumplen con precisión. Las afirmaciones funcionan cuando las usas a tu favor, no cuando las repites como loro sin alma, no cuando dices soy abundante mientras por dentro sientes desesperación, no cuando dices estoy sano, pero mantienes el miedo como bandera. Funcionan cuando hablas con certeza, cuando afirmas desde la convicción y no desde la necesidad, cuando no estás pidiendo que algo suceda, sino declarándolo como si ya estuviera ocurriendo, porque ese es el puente entre el deseo y la realidad, el verbo en presente, la palabra dicha, con fe. Vi a alguien cambiar su vida con una sola frase. Durante años decía, no tengo oportunidades. Lo decía como una verdad científica, como si hablara del color del cielo. Y las oportunidades, claro, pasaban de largo, hasta que un día decidió hablar diferente. Comenzó a decir, siempre estoy en el lugar correcto, en el momento perfecto. Al principio no lo sentía real, pero lo repitió igual, y poco a poco su mente cambió el foco. Empezó a notar oportunidades que antes ignoraba. Empezó a decir sí a cosas que antes ni veía, porque no se trata solo de repetir por repetir. Se trata de hablar como si ya tuvieras lo que estás buscando, de caminar como quien ya recibió, de vivir como quien ya sabe que es merecedor. Eso es decretar, eso es afirmar con poder. No es negar lo que falta, es anclarte en lo que ya viene. Es decir, soy próspero, incluso cuando el bolsillo está vacío, no porque estés fingiendo, sino porque estás eligiendo no vivir desde la escasez. Es decir, estoy sano mientras tu cuerpo aún lucha, no porque niegues el dolor, sino porque eliges alinearte con la sanación. Es decir, mi vida está llena de amor, aunque aún duela la soledad, porque sabes que esa es la frecuencia que quieres habitar. Las palabras no son placebo, son el timón, y la clave está en la consistencia, en no abandonar el nuevo lenguaje solo porque no ves resultados inmediatos. Así como tardaste años en instalar frases negativas que te sabotearon, también toma tiempo construir nuevas afirmaciones que te liberen. Pero si eres constante, algo empieza a cambiar. No es que el universo cambie de opinión, es que tú cambias de vibración. Y eso cambia tus decisiones, y tus decisiones cambian tus acciones, y tus acciones cambian tu realidad. Entonces dime, ¿qué has estado afirmando últimamente? ¿Has hablado como alguien que ya tiene lo que quiere o como alguien que sigue esperando que el mundo le dé permiso? ¿Tus palabras han sido decretos de expansión o suspiros de resignación? Porque tu realidad no se crea el día que sucede algo externo, se crea el día que comienzas a hablarla como si ya fuera real. Ese día, todo empieza a moverse. Capítulo 18. El Evangelio metafísico. El poder de la palabra en la Biblia. Al principio no fue la acción, no fue la emoción, no fue la intención, fue el verbo. Así comienza todo, no como poesía, sino como ley. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa frase no es solo un adorno espiritual, es una revelación. El universo no se construyó con ladrillos ni con planos. Se habló. Hágase la luz, y la luz fue hecha. No hubo duda, no hubo retraso, solo la palabra y la manifestación. El Génesis no relata un proceso mecánico, relata un principio eterno, que lo que se declara con autoridad se convierte en realidad, que la creación nace primero en la voz, en el verbo cargado de fe, en la palabra sin titubeo. Y si tú fuiste creado a imagen y semejanza de ese creador, ¿por qué usas tu verbo para maldecir tu vida? Jesús no pedía permiso al milagro, no rogaba, no dudaba, declaraba, levántate y anda, sé limpio. Lázaro, sal fuera. No había rodeos, no había ojalá, no había espero que funcione. Su palabra era el milagro, su verbo era ley, porque entendía algo que muchos olvidan, que la palabra no es solo un puente entre mentes, sino un canal entre el espíritu y la materia, y ese canal está dentro de ti. Tienes el mismo poder de crear realidad con tu boca, pero si lo usas para repetir escasez, enfermedad, fracaso, no esperes ver lo contrario, porque el universo no responde a tus deseos secretos, responde a lo que declaras con firmeza. Nos enseñaron a orar con miedo, a hablar con cautela, a pedir por si acaso, pero la Biblia no dice espera sentado y ruega con temor, dice pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. No dice si tienes suerte, no dice si Dios quiere y estás de buenas, dice que hables, que declares, que actúes como quien sabe que ya le pertenece lo que pide, pero lo hemos olvidado
Hemos domesticado nuestro lenguaje espiritual. Hablamos de fe mientras nuestras palabras son puro miedo. Hablamos de confianza mientras declaramos preocupación. Hablamos de esperanza mientras repetimos ruina. Y luego nos preguntamos por qué el milagro no llega. El Evangelio está lleno de actos de verbo, de autoridad verbal, de creación por decreto. No es un libro de súplicas, es un manual de alineación. Cada sanación comienza con una frase. Cada transformación empieza con una declaración. Y cada promesa se activa cuando alguien habla desde la convicción y no desde la duda. Pero para eso hay que entrenar la voz, hay que limpiar el verbo, hay que hablar como quien sabe que su palabra tiene poder. No para manipular, no para exigir, sino para colaborar con lo divino, para ser co-creador. ¿Cuántas veces al día usas tu boca para confirmar una vida que no deseas? ¿Cuántas veces dices, no tengo, no puedo, siempre me va mal, sin darte cuenta de que estás firmando tu propia sentencia? ¿Y cuántas veces podrías haber dicho lo contrario, pero callaste por costumbre, por miedo, por incredulidad? El Evangelio no es un cuento, es una guía. Y tú tienes el poder de usar tu palabra como oración, como espada, como semilla. Puedes declarar lo que sí quieres ver. Puedes afirmarlo con fe. Puedes hablar como quien ya recibió. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No dice por tus actos, no dice por tus pensamientos, dice por tus palabras. Porque lo que hablas revela lo que crees, y lo que crees guía lo que haces. Tu voz es tu primer acto de creación, y si el universo fue creado por el Verbo, tu mundo también será creado por el tuyo. Capítulo 19. Rompiendo hechizos. Cómo revertir el daño de tus propias palabras. Las palabras son conjuros. Cada frase que pronuncias con certeza es un hechizo lanzado al universo. Lo que repites se convierte en una orden. Lo que afirmas con emoción se vuelve estructura. Y lo que decretas sin darte cuenta, igual se manifiesta. No necesitas creer en magia para estar haciéndola todos los días, porque el verbo tiene poder, y tú has sido su canal desde siempre. El problema es que nadie nos enseñó a hablar con conciencia. Aprendimos a lanzar frases sin pensar, sin medir. Nos acostumbramos a decir yo soy un desastre. A mí siempre me pasa lo peor. Yo no puedo con esto. Seguro no funciona. Y cada vez que lo dijimos, reforzamos el hechizo, alimentamos el patrón, fortalecimos la profecía. No porque esas cosas fueran verdad, sino porque las convertimos en verdad al repetirlas. He visto personas encadenadas a sus propias palabras, no porque les falte capacidad, no porque el destino las maldijo, sino porque ellas mismas, sin querer, firmaron con la boca una condena emocional. Llevan años diciendo que no merecen amor, y el amor se les escapa. Llevan años afirmando que no confían en nadie, y viven rodeadas de traición. Llevan años repitiendo que no son buenas en nada, y cada intento fracasa, no porque no puedan, sino porque el hechizo ya está hecho, y mientras no se deshaga, todo seguirá igual. Pero aquí viene la verdad que nadie te dijo: todo conjuro puede romperse, todo decreto puede deshacerse, toda palabra mal dicha puede ser corregida. No importa cuántos años lleves diciéndote las mismas cosas, no importa cuántas veces te hayas saboteado, no importa qué tan profundo esté el patrón, puedes reescribir tu historia desde el verbo, puedes volver a hablarte, puedes cancelar las maldiciones que tú mismo pronunciaste sin saber. El primer paso es la conciencia. Escúchate, sin filtro, sin justificaciones, sin adornos. ¿Qué te has dicho hoy que no quieres que se cumpla? ¿Qué frase se ha vuelto costumbre pero en realidad te daña? ¿Qué repites por inercia que ya no quieres vivir? Haz una lista si es necesario. Escribe todo, míralo sin miedo, porque no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. El segundo paso es la corrección, no desde el rechazo, sino desde la reprogramación. Si llevas años diciendo soy malo con el dinero, no intentes saltar a soy millonario si tu mente lo rechaza. Di, estoy aprendiendo a administrar mejor mis recursos. Di, estoy alineando mi mente con la abundancia. Busca afirmaciones que no generen resistencia, pero que igual te empujen hacia adelante. Porque no se trata de fingir, se trata de reconstruir, palabra por palabra, día por día. Y cada vez que te descubras lanzando un viejo hechizo, una queja, una frase de derrota, un insulto hacia ti mismo, detente, respira, corrige en voz alta, reemplaza esa energía, porque cada momento es una oportunidad de hablar diferente, de crear diferente, de sembrar otra cosa. Romper un hechizo no es solo dejar de repetirlo, es también perdonarte por haberlo pronunciado, es dejar de castigarte por haber sido tu propio saboteador, es entender que hiciste lo que sabías hacer con las herramientas que tenías, pero ahora sabes más. Ahora puedes hablar distinto, ahora puedes ser tu propia medicina, tu nueva voz, tu nueva dirección.
Si has llegado hasta aquí, ya no puedes decir, yo no sabía. Ya no puedes seguir repitiendo las mismas frases sin asumir el poder que tienen. Tus palabras han sido arquitectura, mapa, camino y también obstáculo, pero hoy puedes empezar a construir desde otro lugar, desde el verbo consciente, desde la intención precisa, desde la verdad elegida. Porque si tus palabras te trajeron hasta aquí, tus nuevas palabras pueden llevarte a donde realmente quieres estar. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo, porque una vez que tomas conciencia del poder de tu palabra, no puedes volver a hablar igual. No puedes seguir pronunciando frases como si no importaran. No puedes soltar juicios, quejas, decretos negativos, sin saber que estás sembrando realidades, porque lo sabes, porque ya lo viste, porque ya entendiste. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan, las palabras crean, las palabras abren o cierran caminos, las palabras sanan o enferman, las palabras bendicen o maldicen, y cada una que pronuncias lleva tu firma, es tuya, y tarde o temprano vuelve a ti. La gran pregunta ya no es si las palabras tienen poder, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que lo sabes? Puedes seguir hablando igual, seguir repitiendo que la vida es difícil, que nada cambia, que no puedes más, puedes seguir reforzando lo que no quieres vivir. Puedes seguir maldiciendo tu camino con cada conversación sin conciencia, o puedes hacer algo distinto. Puedes elegir, puedes asumir la responsabilidad de cada palabra que sale de tu boca. Puedes empezar a hablar con propósito, con dirección, con intención. No se trata de negar lo que vives, se trata de dejar de reforzarlo con tu verbo. Se trata de interrumpir el patrón, de elegir nuevas frases, nuevas ideas, nuevas declaraciones, porque todo lo que tienes hoy fue, en algún punto, una palabra que dijiste, pensaste o aceptaste, y todo lo que tendrás mañana depende de las palabras que elijas hoy. Esto no es autoayuda, esto es ley. El verbo es acción invisible, es materia en movimiento, es energía codificada, y tú eres su canal. Florence Scovel Shinn entendió esto hace más de un siglo, y por eso su mensaje sigue vivo, porque no hay conocimiento más poderoso que este. Tu palabra crea tu realidad. No importa si el mundo lo entiende o lo rechaza. Esta ley actúa en silencio, pero actúa, siempre, sin excepción, sin descanso. Por eso, si lo que estás viviendo no te gusta, comienza por cambiar lo que estás diciendo, no mañana, no cuando todo mejore, ahora. Haz del verbo un templo, haz de tu boca un canal de luz, que cada vez que hables, tus palabras reflejen la vida que quieres construir, que cada frase que pronuncies sea una semilla de algo más grande. Que nunca más uses tu voz para encadenarte, que nunca más lances hechizos que no quieres vivir, que tú sí sea un puente y tú no, una muralla sagrada, que tu yo soy te eleve, que tus decretos sean verdad, que tu afirmación sea bendición. La vida no te da lo que deseas, te da lo que declaras con certeza. Así que pronuncia tu destino, escríbelo con la boca, afírmalo con el alma, y recuerda, no necesitas que nadie más lo confirme. Cuando tú crees, el universo obedece. Cuando tú hablas, la realidad se organiza, y cuando tú lo declaras, ya está en camino. Tu vida será exactamente lo que tú decidas declarar. Esto fue Entre Voz y Mente.